los librepensadores llevaban a cabo una batalla interminable y desigual con la Iglesia. Si bien ésta había llegado al continente para evangelizarlo, ciertamente no tenía el mismo poder represivo que en los países de origen. El despotismo ilustrado tenía un plan para elaborar su crecimiento comercial, su incorporación a lo que era la evolución hacia el capitalismo, y la Iglesia tenía sus planes a largo plazo. En paralelo a la llegada de las logias al continente, los jóvenes americanos viajaban de América a Europa con el fin de transformarse en los administradores de las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Francisco de Miranda fue el primero en llegar. Unos años más tarde viajarían Bernardo de O'Higgins, José de San Martín, Simón Bolívar, Andrés Bello López, entre otros. Otra vez, el lugar de reunión de todos ellos sería Londres. ¿La corona británica estaba interesada en promover a los jóvenes americanos? Muchos de los jóvenes americanos se van a estudiar a Europa. Muchos de ellos también están buscando una educación más cercana a la Ilustración. Inglaterra siempre fue un lugar donde podían desarrollarse diferentes ideas. En Europa se encontraron con una realidad totalmente diferente a la que esperaban hallar. Están buscando una educación más cuestionadora, menos vinculada con la Iglesia, menos vinculada con el conocimiento tradicional. Y es en Inglaterra en donde hay un foco cultural, social, político, donde se está gestando el seno de este pensamiento ilustrado. Los jóvenes que partieron con el fin de realizar estudios formales terminaron convirtiéndose en los héroes de la independencia o en las manos operativas de un plan que había comenzado a forjarse antes de sus propios nacimientos. Casi se podría decir que Inglaterra funcionó con esta fórmula. Inglaterra le brindaba apoyo a Miranda. Francisco de Miranda, el americano más universal, se convertiría en una pieza clave de los planes independentistas. Miranda es un personaje muy interesante, porque es un personaje que tiene una carrera increíble antes de llegar a América, antes de llegar a tratar de impulsar la independencia de América. Es general del ejército francés, pelea en la Revolución Francesa, pasa por la corte de Catalina la Grande en San Petersburgo, vive en Londres y se conecta y está mano a mano con personajes importantísimos de la política inglesa. Miranda fue el padre de la independencia del continente, uno de sus ideólogos, protagonista de sus batallas y personaje fundamental en el diseño de una estrategia para llevarla a cabo. Miranda es un gran conspirador. Miranda es el gran arquitecto de la revolución, el gran arquitecto del proceso independentista. Miranda viajó hacia España en 1771, donde su vida cambiaría para siempre y con ella el futuro de todo un continente. Sus contactos con la masonería le permite vincularse a Inglaterra para después convencer y sumarse con ciertas masones que estaban convencidos de que era necesario un proceso de emancipación para propiciar el libre comercio contra España. Ya en Europa, el joven Miranda comenzó su carrera militar para obtener el cargo de capitán en el ejército. Lo que hay que decir de Francisco de Miranda es que es un esclarecido. Es una persona con una mente brillante que comprende la importancia del lugar y del momento para empezar a desarrollar ese germen de libertad que es darle a América hispanoparlante la libertad de España. Paralelamente, se deslumbró con las nuevas ideas que se estaban gestando en el viejo continente. Miranda fue un político, un militar, un diplomático, un escritor, pero ante todo fue un gran humanista. Comenzó a armar su propia biblioteca, adquiriendo las obras de los pensadores más importantes de la época,
lo que más tarde le traería innumerables problemas. Miranda, allí en España, se había interesado en la lectura de obras prohibidas, tipo político, filosófico, obras de los enciclopedistas, de los ilustrados, y la Inquisición estaba muy pendiente de las personas como él que leían estas obras. Poco a poco, Francisco de Miranda comenzó a forjarse un nombre, pero una acusación cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La Inquisición estaba dateada, vamos a decirlo así, o le pasaban información de parte de los rivales militares que tenía Miranda. Se le acusaba de tener libros prohibidos y por eso tuvo que prácticamente venirse con Cajigal. Cajigal hace una jugada que le permite a Miranda escapar de la Inquisición. Y a partir de allí, Miranda es declarado prófugo de la justicia española, pasa a ser perseguido por España y obviamente, a medida que se van produciendo los acontecimientos, Miranda, cada vez la persecución de España es mayor. El 10 de julio de 1783 llega a los Estados Unidos. Ya se ha producido la declaración de la independencia, el hecho independentista de Estados Unidos, y Miranda se apasiona por ese proceso. Y Miranda va a viajar por distintas ciudades de los Estados Unidos, tratando de tomar contacto con esa realidad, con las causas que llevaron a la independencia, con la manera como los Estados Unidos de América se ha independizado de Inglaterra y sobre todo toma contacto con los ideales de los independentistas norteamericanos. En Estados Unidos, Miranda terminaría de comprender qué debía hacer. Había llegado al país que acababa de independizarse y allí conoció a los grandes protagonistas de la independencia. Especialmente trabó relación con George Washington. Tuvo entrevistas con líderes como Jefferson, Hamilton, Knox, es decir, con figuras muy importantes en la conducción del nuevo país independiente en Norteamérica. No se sabe exactamente dónde se inició el general Francisco de Miranda como masón. Algunos historiadores afirman que fue en 1774, en Madrid, y según el rito, York. Otros dicen que fue iniciado por el mismo George Washington en la Logia de Virginia. Muchos historiadores se preguntan cómo era posible que este joven, nacido en Caracas, de ascendencia isleña, canaria, que empezaba a ser perseguido por España, pudiese ser recibido en los Estados Unidos por el presidente de la nación y por los principales líderes de esa nación. De allí nace, entre muchos historiadores, la posibilidad de que Miranda en esa relación haya estado apoyado por la masonería. Su futuro comenzaba a dibujarse. El hombre que había servido al ejército español alrededor del mundo estaba por transformarse en la pieza clave para que perdieran sus colonias en América. Debajo de la mesa, alguien estaba poniendo en marcha los planes elaborados por el conde de Aranda y Trelawney, el viejo gobernador de Jamaica. La idea era separarse de España y de alguna manera seguir el modelo republicano que ya se había establecido en Estados Unidos. Miranda se ha convertido en masón, comenzando así a conocer las ideas más revolucionarias de la época. Ha vivido la independencia norteamericana de cerca, haciéndose eco de los ideales revolucionarios. Ha sido acusado por el país por el que arriesgó su vida y ahora mira hacia su continente. El futuro héroe de la revolución comenzó a desarrollar cada vez más sus planes para independizar a América, pero sabía que no podía hacerlo solo. Francisco de Miranda fue un hombre inquieto, curioso. Sus múltiples misiones y su vida aventurera lo llevaron a convertirse en masón, donde sus ideas políticas cambiarían para siempre. Había estado
en Estados Unidos apenas después de su liberación. Regresaba a Europa y, sin saberlo aún, sería protagonista de otro de los hitos de la historia, la Revolución Francesa. En su afán por independizar a América Latina de España, en diciembre de 1784, Miranda partió de Boston a Londres y de allí viajó por varios países de Europa. Su idea era conseguir el apoyo inglés para comenzar el proceso independentista de América Latina. En Londres, Miranda hallaría la tierra fértil que necesitaba para cumplir con su objetivo. Inglaterra había encontrado al hombre que finalmente los haría desembarcar en las colonias americanas. Miranda sí utilizó a Inglaterra, en el sentido de que Londres le sirvió de base de operaciones durante muchos años, en el sentido de que Pitt le dio algunos respaldos económicos indirectos, en el sentido de que hubo figuras del gobierno inglés que le apoyaron. Miranda decidió recorrer diferentes países europeos en búsqueda de apoyo para su plan. Y allí también, en las distintas logias europeas que Miranda visitó, y en algunas de las cuales tuvo que estar bastante tiempo para convencer, para contestar preguntas, para ver cómo se podía hacer, para trabajar sobre mapas, etc., allí también fue descubriendo quiénes eran los hermanos que tenía sentido que vinieran a América para ayudar, cuáles convenía que se quedaran allá y cuáles no se podía contar. En 1792 se encontraba en París, donde estaba en pleno desarrollo la Revolución Francesa. Sin dudarlo, Miranda decidió ponerse al servicio del gobierno revolucionario. Por segunda vez en su vida, se encontraba en contacto con ideales revolucionarios llevados a cabo por logias masónicas. Es que América dependía totalmente de lo que sucedía en Europa. América no tenía entidad política propia. América, para entender lo que pasaba en América, había que entender lo que pasaba en Europa. Y hasta 1815 Europa tiene una figura central que es Napoleón. Entonces, volviendo a la masonería, hay dos países donde la masonería tiene una importantísima influencia: Estados Unidos y Francia. La Asamblea Legislativa, el gobierno francés en la época, lo destinó a Bélgica y Holanda para defender a la Francia revolucionaria del ataque de los ejércitos absolutistas. En aquellas tierras demostró su talento como militar y su enorme valor por defender los ideales revolucionarios. Francisco de Miranda entra con un contrato de mariscal de campo y entra en un momento donde los girondinos están tomando parte activa en este proceso. Es muy interesante porque el sector al cual Miranda está vinculado es al de los girondinos, y en Caracas se le acusaba más tarde de jacobino. Gracias a su aporte en Francia, Miranda se convirtió en el único latinoamericano cuyo nombre figura en el Arco del Triunfo. Miranda era un enemigo de España. Londres era su aliada. Allí sabían que él era la persona indicada para llevar a cabo el plan que desarrolló Edward Trelawney. Los británicos están desarrollando su mercado. Los británicos se están convirtiendo en dueños de los mares. Por supuesto que les interesa, como dicen en buen criollo, en lenguaje popular, serrucharle el piso a su principal rival, que es España. Entonces esas coincidencias van a encontrarse a lo largo del camino. Desde el siglo XVI, Inglaterra ha estado esperando la oportunidad de poder inmiscuirse en la vida de las colonias, y todo hacía creer que estaban a punto de lograrlo. Durante su estadía en Londres, en 1797, Miranda fundó la Sociedad Patriótica Revolucionaria, Gran Reunión Americana, también conocida como los Caballeros Racionales, de la que fue Gran Maestro. Esta Gran Reunión Americana fue fundada por Francisco de Miranda, un venezolano, y que la fundó con el apoyo de la Gran Logia de Londres.
Era una organización de corte estrictamente política que tenía como objetivo lograr las independencias de los dominios españoles en América. Entonces toda esta narrativa de alguna manera vincula a Inglaterra con la independencia de las colonias españolas. La logia se reunía en su propia casa en Grafton Street 27. Allí comenzó a congregar a los jóvenes americanos que llegaban a Europa. Miranda había tejido una red epistolaria. Bueno, el trabajo de Francisco de Miranda es el trabajo de alguien que se empeña en difundir como se hacía en aquella época, escribiendo cartas, dando conferencias a muy pocos, hablando cara a cara con unos y con otros, porque no había medios de difusión masiva. En estas reuniones comienza a preparar su plan más oculto. Estaba dispuesto a ofrecer su vida por la libertad de su continente y pensaba que un gran número de americanos seguirá su camino. La masonería le había enseñado el modo más seguro y efectivo de que sus planes llegaran a concretarse. La Gran Reunión Americana fue la simiente de una serie de agrupaciones que se establecieron por toda España, después en Sudamérica, en Nueva España e incluso en Estados Unidos y en Londres. En su propia casa, Miranda comenzó a seleccionar a los jóvenes que participarían de su logia. Lo que Miranda organiza en Londres es una reunión de hombres que se instruían, generalmente eran hispanoamericanos o españoles, que eran instruidos por Miranda exactamente en la causa de la independencia de América. Cada uno de ellos llegó de los puntos más remotos de América. Sus exigencias eran grandes y esperaba que solo los jóvenes valerosos lo aceptaran. Los candidatos a iniciarse en la masonería, por lo general, son personas que viven en un lugar y que pueden asistir a las tenidas regularmente durante un tiempo indefinido. A diferencia del conde de Aranda, Miranda contaba entre sus tropas con una gran cantidad de jesuitas, alrededor de 300. Durante el proceso de la independencia de Hispanoamérica, numerosos jesuitas participaron activamente en favor de la causa independentista, a diferencia del clero tradicional español que, en líneas generales, reflejaba los intereses de la monarquía. Él intercedió directamente ante el ministro William Pitt para que fueran benévolos con ellos. Cuando algunos jesuitas fueron capturados dentro de los conflictos entre Inglaterra y España, algunos de sus jesuitas eran mirandinos, eran favorables a la causa de Miranda, y Miranda intervino ante Pitt para que los liberara. Más rápidamente de lo que creían, los enemigos de España se unían. Increíblemente, el plan del conde de Aranda estaba por tomar forma, pero no se realizaría para proteger al reino. Francisco de Miranda sabía que la elección de los postulantes sería determinante para sus planes. Ellos tenían que ser líderes, comprometidos, fuertes y por sobre todo tenían que abrazar su causa y la masonería. No podía exponerse a que sus planes quedaran expuestos. Miranda había redactado un juramento, tal cual se hace en las logias masónicas. Un juramento al estilo de Miranda, porque era un juramento para que aquel hombre se comprometiera a trabajar incansablemente por la independencia de América. Mucho secreto, valor y constancia son la égida que os escudará de los brazos de los tiranos, decía Miranda a sus adeptos. No ha podido establecerse la fecha ni el lugar en los que Miranda se inició en la masonería, aunque no existen dudas de su condición de masón. Formaba parte así de logias internacionales. Su actuación dentro de las logias, su decisión de crearlas, se debía a un plan superior digitado por la Gran Logia Inglesa. ¿A quién respondía Miranda?
lentamente, Miranda se acercaba a sus objetivos. Sin embargo, una pregunta persiste en el aire. ¿A quién respondían sus intereses? Estaba muy claro que la potencia rival de España era Inglaterra. Y Miranda se había convertido en un enemigo de España. Luego, transitivamente, Miranda era un aliado de Inglaterra. Casualidad o no, el plan elaborado por Miranda y las logias parecía responder palmo a palmo al plan creado cerca de medio siglo antes por otro masón, perteneciente a la Gran Logia de Inglaterra, el gobernador de Jamaica, Edward Trelawney. Si bien se parecen en cuanto al rol del comercio en América y en cuanto a quién sería el más beneficiado, divergen con respecto a su finalidad. A diferencia de Trelawney y del conde de Aranda, Miranda puso en práctica lo que otros solo habían pensado. Es una época en la que se está dando una transición de un mundo constituido por instituciones, de una sociedad corporativa a una sociedad más individual. Para organizar sus filas, Miranda decidió no incluir hombres mayores. El venezolano confiaba en que los jóvenes serían quienes lo ayudarían a culminar su plan. La inteligencia de Miranda lo llevó a comprender que para ciertas cosas necesitaba contar con lo que nosotros llamamos los ancianos sabios. Contactos políticos, diplomáticos, financieros. Pero para la ejecución concreta de la obra, lo que llamamos en masonería los grupos de masonería operativos, donde hay que ir a hacer cosas concretas, había que entusiasmar a la juventud. Poco a poco, un plan se hacía evidente. Los intentos de Inglaterra por invadir las colonias americanas fallaban. Solo quedaba la oportunidad de la conspiración a través de las logias conformadas por los mismos americanos. Recordemos que al mismo tiempo, Inglaterra siempre estaba intentando cualquier tipo de invasión de las colonias americanas. E Inglaterra poco a poco intentaba sustraer algunos territorios dentro de esa vasta expansión continental que era Hispanoamérica. Era como una obsesión de adueñarse de nuevas tierras. Las diferentes logias mirandistas que se habían creado en Europa comenzaron a trabajar en pos de la emancipación de América. La logia más decisiva en la liberación del continente fue la logia Lautaro. Las logias Lautaro empiezan con una logia madre establecida en Sudamérica. Se considera, pero no hay certeza, que quien establece esta logia madre fue José de San Martín. Se nos ha preguntado muchas veces sobre si esas logias funcionaban igual que cualquier otra logia masónica. Sí en cuanto a los rituales, sí en cuanto a que tenían palabras, toques, secretos para identificarse, pero exclusivamente dedicadas al análisis de cómo se iba a conseguir la independencia de la corona española. Bernardo de O'Higgins y José de San Martín, sin dudas, fueron los dos hombres fundamentales para el funcionamiento de la logia. Para afiliarse a Lautaro, había que ser americano y jurar luchar por la independencia. Su lema era unión, fuerza y virtud, y en las comunicaciones usaban el símbolo masónico OO. Y sigue la misma estructura de los caballeros racionales, copiando la estructura masónica, con miembros que eran masones, como Carlos Alvear, y que establecen una logia principal que se convierte en la Gran Logia. Miranda se había asegurado de reclutar a los jóvenes americanos más prominentes que se encontraban en Europa. El sistema masónico aseguraba protección, anonimato y sobre todo la posibilidad de complotar en las sombras contra el poder establecido. Mientras que las logias se afianzaban en América,
Sus líderes debían tomar las precauciones necesarias para proteger a sus miembros. La clave de la supervivencia se encontraba en sus intrincadas estructuras, su complejo modo de ingreso y su compromiso de silencio. Las logias que operaban aquí practicaban rituales masónicos que tenían que ver más que nada con el sistema de grados. Según el grado que cada hermano tenía dentro de la logia, era el conocimiento de la parte del plan que tenía. El ascenso del grado tiene que ver con la lealtad que hayas demostrado a la causa de la independencia o a la causa de los gobiernos independientes. Las logias Lautaro tienen solamente 5 grados y el último grado está destinado para los líderes militares, que son aquellos que van a controlar, que son aquellos que van a llevar el mando de las armas en las independencias y después, mediante las armas, van a sostener los gobiernos independientes recién establecidos. Ninguno tenía todo el plan. De manera tal que si alguno de los hermanos hubiera caído en manos del enemigo y bajo tortura se hubiera visto obligado a revelar algún secreto, el secreto que revelaba era apenas un trocito de la totalidad. La iniciación es una serie de situaciones que va a atravesar el candidato, donde se va a enfrentar con cosas que le dan miedo, porque el miedo está para ser enfrentado. La ceremonia variaba según la logia y esta se podría realizar en diferentes lugares, como por ejemplo recámaras, sótanos e inclusive cuartos oscuros, donde se realizaba la iniciación. Entonces siempre está acompañado por un hermano que en masonería llamamos el hermano experto. Es el que lo acompaña, no hace el trabajo por el candidato lo tendrá que hacer, enfrentar sus miedos, sus dudas, pero va a estar bien acompañado, está desde el principio entre amigos, está bien cuidado. Uno de los primeros en unirse a la logia fue Bernardo de O'Higgins. O'Higgins era hijo natural de Ambrosio O'Higgins, virrey del Perú. José de San Martín, O'Higgins, Simón Bolívar y tantos otros masones han recibido la influencia de Miranda de una manera muy concreta, muy positiva, porque son los que después llevan a la práctica con las armas la posibilidad de lograr países democráticos en América. A los 15 años fue enviado a estudiar a Londres y allí conoció a Miranda. Miranda le inculca a O'Higgins, a través del diálogo, a través de la lectura, 2 cosas fundamentales: ideas de libertad y espíritu de lucha, para lo cual Miranda llega a convertirse en un completo maestro para O'Higgins. En 1801, Miranda le encomendó a O'Higgins que fundara una logia Lautaro de caballeros racionales en Cádiz. Hay 3 documentos importantes sobre la Sociedad de Caballeros Racionales y esos documentos de alguna manera nos dan algunas pautas de lo que pudo haber sido esta sociedad, qué vinculación tuvo con la masonería y qué vinculación tuvo con la logia Lautaro. Miranda le escribió un texto que concluía: leed este papel todos los días durante vuestra navegación y destruidlo enseguida. No olvidéis ni la Inquisición, ni sus espías, ni sus sótanos, ni sus suplicios. En logias como las lautarinas, los secretos eran más imprescindibles, porque ahí había una guerra. Entonces, en medio de una guerra había necesarios los secretos, la inteligencia, la contrainteligencia. La logia comenzaba a convocar a los jóvenes más prometedores del continente, quienes estaban unidos entre sí por un lazo mucho más grande que el de la voluntad política. Ellos compartían todo un sistema secreto de fraternidad y solidaridad que habían comenzado a completar con un solo objetivo: terminar el dominio español en el continente.